Yo digo que Juan Martín, escuchá, yo digo que Juan Martín puede responder a lo que decía recién nuestro Golden Boy, que sí, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cuándo empezamos a crecer, Juan Martín? A ver, tomo lo que decía Manuel, efectivamente la inflación viene bajando, ¿no? En parte esto hay que matizarlo porque viene bajando desde el 25,5%, donde la devaluación de diciembre de Caputo lo puso y desde ahí bajó. El mes pasado terminará cerca de 9%, que es esa promesa un poco vaga de un dígito, pero es un dígito muy alto, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires terminó en 9,8%, o sea que seguro el INDEC estará por ahí o un poquito más abajo. Y ellos están haciendo, la política económica de este mes fue absolutamente tirar todo por la ventana para lograr que este mes, mayo, dé un número que esté 5, 6%, y ahí decir, bueno, ya cumplimos parte de la promesa de que la inflación baja. ¿Por qué están tan apurados? Bueno, dos razones. Primero, porque la recuperación no viene. Lo que estamos viendo, esta semana, las consultoras en general dijeron que la economía cayó un 10% interanual en marzo, y dentro de eso los datos oficiales de INDEC dijeron que la industria cayó un 20% en marzo y la construcción un 42%. O sea, lo que decía Manuel, de marzo fue un mes durísimo. Abril no viene mucho mejor y entonces tiene que sobreactuar la caída de la inflación para decir, bueno, este es el ajuste, fue más difícil. La macro, digamos. Exacto, estamos ordenando, esperen un poco más. Pero también hay otro factor macro muy importante que hace que el foco de ellos sea la inflación y no la estabilización, no el crecimiento, que es, tienen una disputa muy grande con los exportadores. O sea, están esperando que la liquidación de la cosecha gruesa finalmente entre, le permita al Banco Central comprar dólares y poder avanzar con liberar el cepo, que es la gran promesa macroeconómica del gobierno de Milei. El problema es que si el tipo de cambio, el dólar, se vuelve muy barato, los agroexportadores se sientan sobre la cosecha y no liquidan, y por ende el cepo puede seguir estando para adelante durante muchos meses porque en general la macro no cierra. Esto no lo digo yo que soy un revoltoso, pero está Cavallo diciéndoselo, Broda lo está diciendo. Muchachos, se están enamorando de bajar la inflación, atrasando el dólar, y eso hace que el cepo haya que postergarlo. Y el problema principal de postergar el cepo es que para sacarlo, la devaluación que va a venir cuando saquen el cepo va a ser cada vez más grande. Entonces lo que decía Manuel de la gente por ahora aguanta el ajuste porque piensa que va a valer la pena, a medida que se prolongue el cepo y sea cada vez más grande la devaluación para salir. Aumenta? ¿Y por qué el blue no aumenta? El blue no aumenta porque lo que están haciendo, y en esto el cepo es la magia, que la caja negra de la política económica de Caputo y Milei, es que todos los exportadores liquidan el 20% al contado con liquidación. Entonces, cada exportación, el 20% por cada dólar que se exporta, 20 centavos va a abastecer al blue. Entonces el blue no puede subir. El problema es que cuando el cepo se salga, no solo no pueden derivar más exportaciones al blue, sino que además el Banco Central ya no puede decir cuánto va a ser el dólar. Pero ese mismo mecanismo que vos haces mención, ¿no lo tenía también el gobierno anterior? Por momentos, Massa lo había implementado cuando puso el dólar soja y demás, sí, pero ahora es para todas las exportaciones de todos. Antes era muy parcial para ciertos productos y en ciertos momentos. Ahora es cualquier exportación abastece, y de esa manera la brecha cayó y esta cuestión del blue y el dólar oficial están tan cerquita, la brecha es pequeña. El problema es que eso también les genera un problema porque se abarató tanto el dólar, inclusive el blue, que los agroexportadores dicen necesitamos un dólar más alto. Pero entonces está todo atado con alfileres en que la inflación baje muy muy rápido, no importa el volumen de la recesión en la que estemos, el cepo continúe para que los dólares sigan yendo al mercado paralelo, y entonces el cepo es base de todo esto. El último dato, ¿por qué les importa también mantener el cepo por ahora? Porque están poniendo el impuesto país a absolutamente todo, a las importaciones, a la remisión de utilidades, y eso es el único ingreso del Estado que está creciendo en el año. Porque ellos festejan el superávit fiscal, postergando pagos, licuando las jubilaciones y demás, pero necesitan ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales vienen del cepo. Con las cifras a las que hacías mención, que me quedé pensando en ese menos 42%, menos 20% cuando hablamos de la industria, de la producción. Digo, ¿cómo volvemos a eso quedando tan abajo? Entiendo que el objetivo de ellos es el superávit, pero detrás del superávit están estas cifras que estamos hablando. Por eso, y el problema es que esto que
que decían parece que va un año, pero van 5 Sí. meses. El problema es que una crisis tan grande en tan poco tiempo todavía no se ve tan fuerte en el mercado de trabajo. Entonces, recién ahora empezamos a ver los procesos de despido y ahí tenés un problema de que la crisis no solo no va a rebotar rápido, sino que se va a seguir Yo profundizando. igual este Camilo no me lo como. Cuando se fue Guzmán del Ministerio de Economía, la inflación estaba en el 4. De la oposición, el resto de los espacios políticos, por lo menos de la que tenían al comienzo. Intentan ya un diálogo, una negociación, un consenso. Bueno, yo con eso pongo un matiz. Estoy de acuerdo que la lectura política parece ser ganan o ganan, no importa qué hagan Eso los demás. piensa el gobierno, Eso ¿no? piensa el gobierno. Pero ahora, desde el punto de vista del plan económico, y lo que vos decías, que efectivamente desde la ley bases original hasta ahora se negoció un montón de cosas Sí. y nadie puede decir que no negociaron, porque efectivamente desde los intereses económicos le están diciendo, todo muy lindo lo que vos me prometés, pero hasta ahora no pudiste cumplir nada. No. No abriste el cepo, no bajaste la inflación, la economía no crece y todos estos ajustes no hay ninguna ley. No aprobaste Entonces nada. vos explotás dentro de 6 meses y yo no voy a poner plata en este país cuando está todo tirado así por la basura, porque, por ejemplo, el DNU, están muchas cosas conjudiciales, la reforma laboral está parada en la justicia, la del DNU, y esta está caída en parte, pero hay que discutirla. Entonces, me parece que en esa negociación y en ese pacto de mayo, también Milei le están llegando presiones de decir, bueno, mostrame que algo llegó para quedarse. Motivo de que no venga presidente en estos 5 meses, no hayan venido, porque no vino ningún presidente a la República Argentina en 5 meses a visitarlo. No Bueno, ahí ningún- tenemos el problema que la gestión, uno puede criticar un montón de las gestiones, pero la gestión de Cancillería con Mondino a la cabeza es particularmente mala. Digo, el mes que viene se empiezan a vencer los acuerdos con el Banco Central de China Dale. por el swap. Dale. Y una tras otra, No me Mondino, o dale. se juntan con representantes del gobierno de Taiwán, que es un insulto a su Sí, política de una claro. sola China, o Pasa que empiezan a hacer chistes de pensó muy que mal eran- gusto. que los de Preguntás en Taiwán eran privado, lo mismo que los chinos. ¿Por qué no le preguntás en privado todos qué, iguales. trajo, Eran qué se iguales. trajo de China? Un taiwanés. No, creo que no hay Preguntale, nadie se, que no valide se le ha la- traído ni un por pedazo de la seda gestión de Cancillería. China. Por eso ahí hay un problema que es, bueno, y ahora va a ir a España y se junta a un acto de Vox y no se No, encuentra claro. con el presidente No, de... o le manda una carta completamente agresiva. O sea, ¿qué vínculo entabla con otros países? Vínculos agresivos, y una vínculos cosa- de ataque. Y una cosa, y un evidentemente. agregado acá que sí hizo mucho ruido en el ámbito de los negocios es esta parte del superávit, seguro ya lo conocen todos, es que Camesa, que es la operadora del mercado mayorista eléctrico de la Argentina, es una empresa pública, no pagó absolutamente nada Claro. de la energía que usó el país diciembre, enero y febrero. Parte de esos números son lo que habilitaron a El conseguir un superávit y Caputo, que es su métier principal, dice, bueno, les damos un bono a 15 años. Bueno, parte de estas operadoras mayoristas del mercado eléctrico argentino son empresas internacionales, algunas de ellas de Estados Unidos. Y su presidente en una conferencia esta semana dijo, en un acto, dijo, a mí cuando se enteró el Departamento de Estado y el Fondo Monetario que rompían un contrato en dólares con una empresa internacional pagándome con un bono, me llamaron a preguntar qué pasaba. Entonces tenemos una mala gestión económica que no piensa en la profundidad de la crisis como un resultado. No tenemos política internacional y además estamos rompiendo contratos con los principales socios, entonces es un Ayúdenme. panorama bastante complejo. Ayúdeme. Social.